a las 6 de la tarde, Todos los Fuegos, con la conducción de Daniel De Santis. En el aire de las 7:40, escucha Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto. Una lluvia de rosas también te incendia. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 740 Radio Rebelde. Bueno, estamos de vuelta acá con Javier Rodríguez. ¿Cómo andás, Javier? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Todo bien. Por suerte y con mucho frío, ¿no? Sí. Allá lo tenemos en el, ¿cómo se llama? En la pantalla, a Mauro Fontenla, que está contento también. Y transpirado. Y transpirado. Bueno, ya lo vamos a tener acá también. En las controles, en la musicalización, Dayana Álvarez, como siempre. Y bueno, todo el equipo completo, porque después vamos a tener a Horacio Robelli, que iba a venir, pero está más ocupado, muy ocupado. Es muy requerido, ¿no? Muy requerido, muy requerido. Está muy bien. En una reunión, así que va a estar por teléfono. Y a Silvia. Y Silvia después, más tarde, desde la otra orilla. Bueno, tenemos un editorial, vamos a hablar un poquito, obviamente, de la política del gobierno, pero vamos a tocar un costado distinto, digamos, no habitual. Después, después vamos a hablar media hora con Horacio, capaz que se arme un debate, que bueno, yo le propuse por ahí, porque nos enganchamos todos y se arma el debate, y porque tenemos la media hora de él, la media hora tuya, así que le metemos si se arma. Le damos derecho. Y después con Silvia, que nos va a hablar de una poeta o poetisa. Bueno. Gran debate, le pregunté, porque es feminista. Mira. Silvia. Bien. Y me dijo, de las dos maneras, me dijo. Perfecto. Yo uso más poetisa porque me gusta más, dice. Pero pues poeta también, no hizo drama. Bueno, vamos con el editorial. Bueno, vamos a ir leyendo y por ahí le agregamos alguna cosita. Porque no es cuestión de que nos tiemble el pulso para enfrentar al gran mentiroso. ¿Saben quién es el gran mentiroso, no? Creo que hay uno, pero me imagino que hay muchos más también igual, ¿eh? Sí. Lamentablemente los estamos de ver en estos días. Hay uno más grande por el cargo que ocupa y por las mentiras que dice. Y vamos acá con la primera. Milei odia la libertad y al Che Guevara. Bien. Coherente eso. Odia la libertad y al Che Guevara. La Argentina se ha convertido en campo experimental de las novedades de la derecha. Una de ellas es reescribir la historia de nuestros países por medio de mentiras flagrantes, como que Argentina fue primera potencia mundial en 1900. Disparate total, solamente un tipo como este se le puede ocurrir. Uh-huh. En ese año no éramos primera potencia, ni siquiera potencia éramos, ni siquiera potencia. Y nunca lo fuimos. No se le puede llamar así a un país por tener el 10º Producto Interno Bruto per cápita, más o menos el 10º, según el historiador Felipe Pigna. Lo escuché por radio.
Pero toda esa riqueza estaba concentrada en el 10% de la población que rondaba los 4 millones de habitantes. Menos del 10%, pero bueno. Entre los que tenían mucha plata y los empleados de lujo, digamos, de categoría, de los que tenían mucha plata. Eso es el 10%. Y quizá menos. Y quizá menos. Mientras su industria metalúrgica, símbolo del poderío de las naciones de aquellos años, fue incipiente hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que en 1900 nosotros no teníamos ni industria metalúrgica. No, para nada. Entonces, vos no podés ser primera potencia si no fabricás herradura. Ni clavo para la herradura, como le dijo Adam Smith a Washington. Bueno, no fue ni Adam Smith ni Washington, pero era un inglés y un norteamericano. Funciona. De la época. El viernes 2 de febrero fue aprobada en general la llamada ley Omnibus, que otorgará, de ser aprobados sus primeros artículos, superpoderes a un poder extraterritorial como es el del capital financiero internacional. No es para escandalizar. El poder se está trasladando afuera del país. El poder real no está dejando de estar en nuestro país, ya que Milei no es más que el peón de brega de ese capital, y le dimos un cargo bastante alto. Busqué en el diccionario que era peón de brega. ¿Qué es? Yo, como soy viejo, lo he escuchado a los relatores de fútbol, que en realidad, sí, pero ¿de dónde viene? Viene del toreo. El ayudante de toreo, del torero principal, sí, que lo ayudaba a matar al toro, era el peón de brega, como un torero suplente, un ayudante del torero. El aguatero. Claro. Y en el fútbol, en los años 70, por ahí, se le llamaba peón de brega al que yo me imagino que ahora se le llama carrilero, a los que van por el medio pero que suben y bajan. Sí, sí. Al 8, además, el que antes era el 8. En la formación antigua era el 8. Bien. No es más que el peón de brega de ese capital. O sea, es un ayudante del capital financiero. Un auxiliar. Para establecer esa subordinación al imperialismo se toma como país probeta a una Argentina en retroceso, de eso vamos a hablar con Horacio, como resultado de sus ensayos neoliberales que la llevaron 3 veces a la quiebra, con la dictadura en 1982, con Menem de la Rúa en 2001 y con Macri en 2018. Como símbolo de la tutela imperial, arribará en mayo al país el portaaviones de propulsión nuclear USS George Washington. Mensaje colonialista que no puede ser ocultado por más que se vocifere la palabra libertad. En su nombre se ataca al país más libre de América, la Cuba revolucionaria de Fidel y del Che, que sigue siendo la isla de la libertad. Hemos conocido a su pueblo, caminado sus calles, visitado sus instituciones, estudiado y escrito sobre su historia. Surge entre mis recuerdos un 28 de octubre mientras caminaba por un barrio y captó mi atención un curso de estudiantes de primaria y otras personas caminando hacia el mar. Pero me conmovió una pareja de ancianos que llevaban, como todas y todos, una flor para Camilo. En mi ser de exiliado sentí estar protegido por el país más libre y generoso de América. Camilo Cienfuegos. ¿Saben quién es Camilo Cienfuegos? ¿La audiencia sabrá quién es Camilo Cienfuegos? Espero que sí. Debería. ¿O le contamos? ¿Comentamos un poco? Un poquito. Digamos que, bueno, Fidel Castro, comandante jefe de la Revolución, Raúl, el hermano, destacado dirigente de la Revolución, y después el que va a brillar, ahí va a ser el Che Guevara, y otro que va a brillar va a ser el que fue durante un tiempo segundo del Che, Camilo Cienfuegos.
pero bueno, después va a tener luz propia y va a morir siendo el jefe del Estado Mayor del ejército rebelde ya en el poder, cuando se cae el avión en el mar. Bueno, y también se ha hecho la historia de que por qué se cayó el avión, dónde fue a parar Camilo, y bueno, siempre han creado esa historia oscura. Sí, poco clara. Ahora, y lo mismo quieren hacer con el Che. Ahora yo digo, si pasó algo raro con Camilo, el Che fue cómplice, porque no vas a ver, había 3 comandantes, y los 3 principales eran Fidel, el Che y Raúl. Y Raúl, claro. Eran los 3 capangas principales. Bueno, así que ese es Camilo Cienfuegos, muy querido por el pueblo cubano. No era intelectual como el Che, pero era un gran jefe militar. Bueno, un 28 de octubre, bueno, una flor para Camilo, pero hermoso. Es una consigna, y iban todos, vos tenías que ver los pibes del primario, los pioneros con la flor, iban todas. Pero lo que me conmovió es que no era solamente el acto oficial, sino que la población iba al mar en masa a tirar una flor para Camilo, porque había desaparecido en el mar. Bien, Camilo Cienfuegos era, junto al Che y otros personajes y hechos, uno de los blancos elegidos de la reescritura de la historia de Cuba, por estos y muchos otros hechos. En esta nota titulada "Revelan operaciones de inteligencia estadounidense para tergiversar la historia de Cuba", denuncia el periódico Granma, periódico oficial, del 31 de enero pasado, donde se informa que la contrarrevolucionaria Rosa Payá, por medio de nexos con funcionarios del gobierno de Javier Milei, sabemos quién es, sí. Pretende establecer en nuestro país una nueva base para operar contra Cuba. En la misma nota se denuncia que Argentina acogerá planes de becas y preparaciones para cubanos que los servicios de inteligencia yanquis pretendan utilizar en el futuro como operadores políticos contra la isla caribeña. Este tipo de proyectos forma parte de la guerra no convencional y cognitiva contra el pueblo de Cuba. La operación Streaming, así se llama, Streaming, para tergiversar la historia de Cuba, integra la línea estratégica de los servicios de inteligencia estadounidense contra la revolución, para la cual destinan millones de dólares. Denunciamos el establecimiento de una base de inteligencia anticubana en Argentina. No es de casualidad que ataquen a Cuba, porque Cuba es la isla de la libertad y ellos se quieren apropiar de lo que no son. Están por la libertad, ellos están en contra de la libertad, entonces hay que destruir la verdadera libertad. Blanco predilecto ha sido y se ha incrementado por los voceros del gran mentiroso, el Che Guevara, revolucionario de cuya elevada moral nadie puede dudar. Al llegar en 1978 por primera vez a Cuba y en visita, el Che Guevara ya estaba ahí. Sí. Al llegar en el 78 por primera vez a Cuba y en visita al Hospital Psiquiátrico de La Habana, su director, con orgullo, nos contó que el argentino le había dicho que en esta revolución se puede meter la pata, pero lo que no se puede hacer es meter la mano. Dicho bien argentino, que lo hizo conocido el Che en Cuba y lo hizo cumplir a rajatabla. Probidad que no pueden exhibir la mayoría de los funcionarios de los gobiernos capitalistas y mucho menos Macri y Caputo, que cometieron el mayor robo de la historia argentina y del Fondo Monetario Internacional por 44.599 millones de dólares. Tan escandaloso fue que Macri tuvo que echar a Caputo por exigencia de Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Se entera todo el mundo, menos los argentinos que los votan.
porque no se enteran que pasó esto. Hay memoria de muy corto plazo, si es que la hay, ¿no? Y el Probo Milei, el anticasta, lo premia con el Ministerio de Economía. Otra prueba que son miembros de la misma banda, los que la única libertad que profesan es la libertad para el capital, pero libertinaje para sus conciencias de empleados de BlackRock. Guevara estaba en la línea de Mariano Moreno, líder de nuestra revolución fundadora, a que la historia oficial, desde la dictadura de 1976, se ha empeñado en ocultar su trascendencia histórica. Antes, Mariano Moreno era San Martín y Moreno, antes que Belgrano se lo nombraba, cuando yo iba a la escuela. San Martín, Belgrano, Moreno, San Martín, Moreno y Belgrano, pero no era menos Moreno. No era menos. Es verdad. Uh-huh. Y en la escuela nos enseñaban eso. Me acuerdo de la maestra, la de Literio, gran maestra la de Literio, peronista era, nos peleábamos, yo tenía chiquito peor, pero gran maestra. También Moreno ha sido acusado cuando ordenó cumplir la resolución de la primera junta de fusilar a Liniers y demás jefes del levantamiento contrarrevolucionario. En realidad se sublevaron en julio y el fusilamiento fue en agosto de 1810 en Córdoba. O ellos o nosotros, decía la orden entregada a Castelli, quien la hizo cumplir, y el ejército auxiliar del Perú. Miren cómo se llamaba, ejército auxiliar, iba a auxiliar al Perú. En realidad era el Alto Perú, pero bueno, le decían el Perú. Pudo seguir avanzando hacia el norte, sublevando los pueblos en apoyo de la recién nacida Revolución de Mayo. Si Moreno no hacía eso, en realidad la que aprobó el funcionamiento de los dirigentes del levantamiento contrarrevolucionario fue la primera junta en pleno, menos el presbítero Alberti, porque era cura. Entonces se abstuvo de votar, pero el resto lo funcionó, hasta Liniers, todos votaron esto porque era o ellos o nosotros, no había. O seguía la revolución o terminaba la revolución. Bueno. En enero de 1900... Claro, entonces se lo comparo por lo que viene ahora. En enero de 1959, a los pocos días del fin de la guerra civil en Cuba, con el triunfo de la revolución, se formaron tribunales revolucionarios con todas las prerrogativas y requisitos de los tribunales de justicia, en los que se juzgó a militares y policías que sacaron los ojos, castraron, quemaron las carnes, arrancaron los testículos, destrozaron las uñas, introdujeron hierros en las vaginas de las mujeres, quemaron los pies, cortaron los dedos para asesinarlos en su mayoría de los casos. Bueno, cualquier similitud con lo que pasó acá no es de casualidad. La burguesía siempre actúa igual. Los terroristas son ellos, los capitalistas y los burgueses. Bien, los civiles, eran los tribunales militares para militar y policía. Los civiles fueron juzgados aparte y ninguno fue condenado a muerte, ninguno. El Che era comandante del cuartel La Cabaña, en La Habana, en el que funcionó un tribunal y cumplió con sus responsabilidades como otros dirigentes de la revolución, ni más ni menos, porque hubo varios tribunales, no fue el único el del Che, y era muy escrupuloso no era el juez, pero bueno, como era el comandante, era el jefe máximo, tenía que supervisar que no se cometieran excesos, y bueno, y siempre fue muy escrupuloso, pero se carga sobre el Che justamente porque es el símbolo de la revolución en nuestro continente, en América Latina. Bueno, y también van a meter otras cosas, ¿no? Dentro de la reescritura de la historia de Cuba, bueno, pero ahora no vamos a entrar en esos detalles. La hipocresía norteamericana está dictada por la defensa del imperio. En su guerra de secesión, los Estados Unidos, le decimos a los jóvenes que en Estados Unidos hubo una guerra que se llamó guerra de secesión, o sea, de separación. El sur
los estados del sur se separaron de los estados del norte. En esta guerra, los Estados Unidos mostraron ante el mundo que se podían y debían cometer los mayores crímenes que habría de conocer la historia hasta esos años. ¿Hasta qué año? Hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Hasta la Primera Guerra Mundial, los máximos excesos cometidos en alguna guerra conocida en la historia de la humanidad se cometieron en la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Yo creo que es la única guerra en el mundo donde hubo más muertos que heridos, porque siempre hay más heridos que muertos. Bueno, en Estados Unidos hubo más muertos y muchos más que heridos, porque se dieron con todo. Sí. Se dieron con todo. La historia hasta esos años, con aquella orgía de sangre de 600.000 soldados y 750.000 civiles muertos en 4 años. Los líderes de Estados Unidos no se arrepienten de haber lanzado 2 bombas atómicas en agosto de 1945 contra la población de las ciudades Hiroshima y Nagasaki en Japón. Pero se ensañan con un pequeño pueblo porque no lo pueden doblegar. Fidel Castro eligió comparar los crímenes de la dictadura y los juicios revolucionarios con los crímenes de los nazis en la Segunda Guerra y los juicios de Nuremberg, ratificando el derecho a la justicia popular. Aquí, en Argentina, la dictadura cometió miles y miles de crímenes y no realizó un solo juicio. Villarruel, 8 años tuvieron el poder. ¿Por qué no hicieron los juicios? Solo secuestro, desaparición, tortura y muerte, y vuelos de la muerte. Los cobardes militares que reivindica Milei no tuvieron el coraje de mirarle a los ojos a las miles de muchachas y muchachos, jóvenes idealistas, que mostraron ante las cámaras de tortura y muerte una valentía sin igual, de la que carecieron los militares en la guerra de Malvinas. Islas y Atlántico Sur, por los que los profetas del odio piensan comenzar el reparto de los jirones de la patria. Dicen los defensores de Milei que hay que darle tiempo por el desastre que encontró. Sí, decimos nosotros, el desastre que encontró fue enorme: legalizar y, aunque no legitimar, la deuda fraudulenta de Macri, continuar e incrementar la transferencia de ingresos del salario al capital en 71.000 millones de dólares, mantener el radar inglés en la isla de Tierra del Fuego. Massa, en agosto, devaluó el peso en un 30% frente al dólar y llevó la inflación del 8% al 14% mensual. Milei comenzó su gobierno aplicando la misma devaluación de Massa, pero multiplicada por 4. Lo mismo que Massa, pero por 4. ¿Por qué es distinto? Si hizo lo mismo, devaluó, pero por 4, llevando la inflación por arriba del 25% mensual. En la propaganda del gran mentiroso y de Macri, la inflación era un robo al salario cuando Fernández, pero la devaluación de Milei es para sanear la economía. La verdad que la hiperinflación siempre es contra el salario y demás ingresos fijos, sea de Fernández o de Milei. En su programa, la inflación es provocada para continuar la transferencia del salario al capital. Solo se va a detener cuando los salarios y demás ingresos de los sectores populares estén por debajo del nivel de subsistencia y millones cercados por hambre. Todo con el objetivo de destinar cada día mayores saldos exportables en beneficio de las 200 empresas exportadoras. Se prepara un nuevo gran robo al pueblo: directamente expropiar a los jubilados el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, el fondo financiero más importante de América Latina, devaluado, porque lo han cotizado muy por debajo de lo que vale,
por este gobierno para mal venderlo entre sus cómplices capitalistas. Mal que bien, el fondo permite hasta hoy que el sistema de seguridad social pague regularmente unas bajas jubilaciones. Sin ese fondo, millones de jubilados y jubiladas quedarán en el desamparo. Otra libertad de mercado que en palabras libertinas no es robo sino sana administración. La lucha contra el hambre a que someten al pueblo y por mantener la integridad territorial no será corta, eso pienso yo, presentimos, pero en ella forjaremos las herramientas que le darán el triunfo al pueblo de la nación argentina. Bueno, hasta ahí el editorial con que retomamos Todos los Fuegos en el año 2024. No hemos dicho ni el año. No sé si... Me parece que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que ya a veces ni nos damos cuenta de que ha empezado julio, agosto. Sí, más o menos. Sí, me quedé pensando además cuando mencionabas por este tema, ¿no? De esta suerte de, vamos a decirlo como ensañamiento, ¿no? En particular por ahí con el Che, pero también en particular que hay de parte del gobierno y específicamente, ¿no? De la figura de Milei, cuando tiene que hablar de socialismo, comunismo, ¿no? Utiliza una idea demonizante. Lo hemos visto hablando en Davos, acusando incluso a los principales empresarios del mundo de comunistas, de socialistas, ¿no? Digamos, un nivel de... Yo quiero pensar que es desde su ubicación o de demencia, porque claramente es imposible hacer ese tipo de planteos, pero digo, creo que hay un enseguecimiento importante, ¿no? De parte de este sujeto en querer ver cualquier, digamos, intervención del Estado, o intervención siquiera, ¿no? En asimilarla a una medida socialista o algo por el estilo, cuando, digamos, me parece que claramente no es así la cosa. Yo creo que no, porque, por ejemplo, ¿no? Se me fue el inglés, el economista inglés. ¿Cuál? Tenemos muchos. El que dicen que es socialista, que es socialista, que de izquierda. El más famoso, Keynes. John Maynard Keynes, década de 1930, principal jefe de la economía inglesa. Hace años que dentro del liberalismo es considerado de izquierda, es considerado un socialista. Sí. ¿Por qué? Pues justamente porque esto decía vos, porque mira, viene al caso, podemos profundizarlo con Horacio Robelli. Bueno, Marx escribe El Capital, 1867, primer tomo, bueno, 10 años después de la aparición del Capital, ¿qué pasó? Nada. ¿Nos vienen a buscar ya? Todavía no, creo que todavía no. 10 años después de que Marx escribe El Capital, los burgueses dijeron tenemos que contraatacar, y aparecieron varios teóricos, economistas que estoy mal hoy con la memoria. Bueno, sí, pero digamos venían a criticar. Venían a criticar y a establecer una nueva economía por fuera incluso de la economía política clásica, por fuera de Adam Smith, David Ricardo, los otros que vinieron los después, clásicos de ellos. Incluso dentro de alguna manera, con sus gran diferencias, Marx podríamos ubicarlo dentro de la corriente clásica de la economía. Bueno, aparecieron el mainstream, se llama, y ahí aparecen los más extremos de esa escuela, son los austríacos, de los cuales es discípulo Milei. Pero esa corriente económica, el ultraliberal o neoliberal, se hace dominante en Europa y la que lleva a la crisis de 1929, la mayor crisis económica del capitalismo, que empezó en Nueva York el Jueves Negro y se extendió a todo el mundo. Entonces quedaron medio, no heridos de muerte, quedaron mal heridos esta corriente económica. Y aparece para salvar la economía capitalista Keynes, que dice, bueno, hay que dar incentivos, el Estado tiene que intervenir, hay que aumentar los salarios. Una cosa no igual, pero parecida, organiza
Franklin Roosevelt en Estados Unidos, el New Deal, que era también que el Estado intervenga en economía. A eso estos tipos le llaman socialismo. Bueno, hoy... Pero hay una vocación suicida, ¿no? Al no querer reconocer ese tipo de cosas. Pero yo le encuentro un enganche ideológico con la nueva hegemonía del capital financiero internacional, que no es el mismo capital financiero de la época de Lenin, ni siquiera de la Segunda Guerra Mundial. Pues una cosa que dijo al pasar Rovelli, que yo lo casé al vuelo, digo, ¿y esto de dónde salieron? Estos BlackRock, todos estos grupos. Cuando se produce la crisis bancaria en Estados Unidos de 2008, la crisis de Lehman Brothers y otros bancos, sí, las burbujas financieras, ahí toman cuerpo y auge estos capitales que existían, eran grandes, pero no eran mucho más grandes que los grandes bancos, eran otro poder. A partir de 2008, este nuevo capital financiero pasa de tener, qué sé yo, menos de $1 billón a tener 8 billones de dólares, pues solo en BlackRock. Y le pregunto ahora, ¿cuál diferencia tienen con los grandes bancos? Es que los grandes bancos pertenecen a un país. Manhattan, el Citibank, el Manhattan Bank, bueno, todos los grandes bancos de Estados Unidos o de otros países están regidos por las leyes de esos países. Estos fondos de cobertura o fondos de inversión no están regidos por la ley de ningún país del mundo. Son libres en ese sentido, libres de ataduras, claro. Atadura, no tiene, ese es el sueño del capital, la libre circulación del capital por el mundo sin ningún tipo de limitación. Y eso es lo que viene a representar Javier Milei, por eso que es la novedad que es mundial que se presenta y ensaya en la Argentina. Ahí nos están haciendo señas que está Horacio Rovelli, Sony 35. Bueno, sería entonces momento de escucharlo. Horacio Rovelli. Yo les escucho a ustedes dos perfectamente. No sé si ustedes dos me escuchan a mí. Sí, se escucha bien. Perfectamente. Acá estamos todo el equipo completo. Está Silvia, que está en Montevideo, pero está Mauro Fontenla, está Dayana Álvarez, estamos acá Javier Milei y yo. Javier Milei también. Muy bien. Muy bien. Javier Milei acá está Javier. Mal. No. Una figura de Javier Milei para Javier Rodríguez. Javier Rodríguez. Bueno, pobre, disculpame. Este es el antagónico. Es el problema de llamarse Javier. Pasa, sí. Bueno, a mí me han dicho Daniel Scioli, pero... a mí me gustaría agregar algo que creo que un poco le va a dar el pie a Horacio, y que creo que la disputa que trae este liberalismo o anarcocapitalismo que representa Milei tiene que ver con que de alguna manera el Estado es una especie de institución en disputa y que de alguna manera mediante la participación y la presión los trabajadores y el pueblo en general puede llegar a lograr algún beneficio, aunque sea mínimo. Y creo que en ese sentido el ataque muy fuerte, ¿no?, con connotaciones fuertemente macartistas desde esta ultraderecha, viene justamente a cortar esto y a terminar de darle paso a lo que dice Daniel, que es un capital financiero que no tiene ningún tipo de regulación. Y ahí el Estado es un impedimento para ellos. Claro. Sí. Sí. Y por supuesto, coincido 100% con lo que decís. El Estado es un impedimento, en este momento es prácticamente el Estado ideal que tenemos nosotros, la idea del Estado, es el único que le puede poner límite. La idea del Estado-Nación es el único que le puede poner límite al capital financiero internacional, que vienen por todos. O sea, desembarcaron hace muchos años, se fueron fortaleciendo, de hecho ellos también están creciendo a nivel mundial. BlackRock, yo tengo los datos de septiembre del 2023, administraba activos financieros por 8,5 billones de dólares. El Producto Bruto Argentino se calcula en 480.000 millones de dólares. O sea que en ese momento estaba casi 20 veces el Producto Bruto Argentino. Bueno, ahora no tengo el informe, pero sí leí en los diarios que en enero BlackRock presenta como todo administrador de fondos, presenta mensualmente los activos en que tiene la plata invertida, etcétera, etcétera, es público. Y él dice ahora que tiene administra 10,5 billones de dólares, ya pasó de 8,5 a 10,5 billones de dólares
de septiembre a enero y acrecentó 22 veces, más de 22 veces lo que producimos nosotros. Un bocadillo, Entonces, antes de seguir adelante con el concepto de Estado, que hoy me alegré porque en la Radio 10, en uno de los programas del mediodía, no me acuerdo quién, dijeron algo que decimos siempre acá nosotros. Atacan una parte del Estado, no todo el Estado, atacan la parte, si se quiere, democrática y redistributiva del Estado, las empresas del Estado, la educación, la salud, que eso de alguna manera redistribuye lo que se produce en el capitalismo. Pero la esencia del Estado, según Marx, pero que no del Estado capitalista, del Estado desde que existe la sociedad de clase, es el órgano coercitivo y, digamos, las Fuerzas Armadas, la Gendarmería, la Policía, las cárceles, todo el aparato coercitivo es el corazón del Estado de clase, de una clase dominante sobre la otra. No con estas palabras, pero hoy en Radio 10, un periodista dijeron esto muy bien por el periodista, que ahora no me acuerdo quién era, pero me puse muy contento. Bueno, escúchame, yo no niego esto que está diciendo vos, el poder coercitivo del Estado. De hecho, lo ves a Bullrich usándolo. O sea, ellos utilizan el Estado en lo que les sirve, en la parte represiva, entonces en todo lo que sería la fase de dominación de un sector social minúsculo con respecto a toda la población, ellos lo usan, lo usaron siempre. Claro, yo me refiero al Estado-nación, a la idea de Estado-nación de un país soberano y económicamente independiente y políticamente soberano. A eso me refiero. Bueno, a esto es lo que a ellos no les interesa que la Argentina lo sea. Ni a ella, ni la Argentina, ni Ucrania, ni ningún otro país del mundo. Fíjate que hoy en día el principal acreedor de una Ucrania enviada al matadero de la guerra contra Rusia es BlackRock. O sea, BlackRock hoy es el principal tenedor de los campos, de las fábricas, de todo lo que era importante en Ucrania, hoy lo tiene BlackRock. O sea, cuando finalmente Rusia termine de dividir la pelea, va a ir a BlackRock va a ser el poseedor de lo que queda. Claro, sí. Una cosita que introdujo Mauro. En los países del sur global, como nos dicen ahora los del norte global, el Estado, en general, en algunos países más fuertes, como fue acá en Argentina, por este papel redistributivo que tuvo que realizar aquí el Estado, cosa que no ocurrió eso, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos sí, más para adentro, más liberal, acá un Estado más fuerte. Pero bueno, Horacio, una cosita, ¿entramos con la actualidad o eso que nos habíamos amenazado que íbamos a hablar de...? Porque a mí me parece que es importante para que la juventud conozca, ver cómo ha evolucionado la Argentina. Porque uno, como vivió antes, se da cuenta que esta es una Argentina en retroceso, franco retroceso. No es que estamos en una crisis pasajera. El neoliberalismo se intenta aplicar por primera vez en 1975, lo derrotamos en las movilizaciones de Rodrigazo, vino el golpe militar del 76 y ahí sí, ya. ¿Qué comparación podés hacer, Horacio, entre la economía que había en la Argentina antes del 75 y la que tenemos hoy? Producto de los 50 años, 40 años del neoliberalismo. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque en realidad es lo que estás contando vos. Nosotros tuvimos que tener un Estado muy importante en la década del 60 y 70. O sea, con el peronismo la Argentina tuvo un Estado distribuidor y un Estado que garantizaba la Constitución Nacional, garantizaba por el solo hecho de vivir en el suelo argentino, tener los beneficios del desarrollo económico, del desarrollo personal, etcétera, etcétera. Eso te lo garantizaba el Estado. Acá, claro, se van a sorprender los que son jóvenes, pero en 1974 la tasa de pobreza en la Argentina, hoy la tasa de la pobreza en Argentina, como quieran medirlo, era el 50% del Producto Bruto de la población, perdón. ¿Cuánto? Hoy la tasa de pobreza, el 50%, más del 50% de la población argentina es pobre. Sí.
No, yo para que quede bien firme, porque medio se interrumpió la comunicación. 50% o más es pobre. 50% de la población es pobre. Ahí se me escucha bien, 50% de la población es pobre. ¿Ahí me escucha bien, Daniel? Sí, perfectamente. 50%, miramos, es más, para algunos indicadores es más, pero mirámoslo, lo mira el INDEC, lo mira la UCA, la Universidad Católica Argentina, que lo mira, más del 50% de la población argentina es pobre. En 1974 el nivel de pobreza era 6%, pero no esta pobreza extrema que tenemos ahora. No esta pobreza de ver mendigos en la calle, gente durmiendo en la calle, no esa pobreza extrema. Escúchame, me discutí con el verdulero. Yo vivía en Chivilcoy, naranja era baratísima cuando la compraba, pero iba por la calle, te saltaba un tapial y agarraba una planta, te bajaba una bolsa de naranja y seguía caminando y nadie te decía nada. Es decir, que comida, hasta comida así, o el hígado era gratis, te lo regalaba el carnicero. Esto yo me acuerdo, no sé, en Tucumán, pero en Chivilcoy era así. Bueno, ni que hablar el bofe, varios cortes que no tenían ningún valor. Horacio. Bueno, parece que se nos cortó la comunicación con Horacio Robelli, así que vamos ahí, estamos tratando de reconectar. A ver si vuelve. Bueno, no, esto que decíamos, claro. Había pobreza, incluso yo tengo un dato menos de 5%, pero bueno, 5 o 6% al lado de 50 o más de 50, 10 veces más, se multiplicó. Como mínimo la pobreza se multiplicó por 10. Podríamos decir que el único progreso de la Argentina ha sido la creación de pobres. ¿Estamos de nuevo? Ahí te retomamos la comunicación, Horacio. Se me cortó la comunicación, estaba diciendo que sacaban naranja los aledaños de Chivilcoy y de Tellanada. Por supuesto, el alimento, nosotros teníamos problemas alimentarios. Te digo, la pobreza era 6% de la población y la desocupación abierta era 4%, pero de verdad era 4%. Vos te ibas a hacer un trabajo, yo era estudiante, me iba de un trabajo y conseguía el otro, agarraba el gran diario argentino, como le gusta llamarse, la había clasificado, y encontraba trabajo al otro día. O sea, había fuerte demanda del mercado interno. El Estado garantizaba que hubiera una fuerte demanda del mercado interno. Lo que pasa es que esa fuerte demanda del mercado interno empoderaba, como se dice ahora, a los trabajadores. Entonces los trabajadores marcaban el paso, si había inflación, enseguida aumentaban las paritarias por la inflación nomás. El Rodrigazo, cuando se produce el Rodrigazo, la gimnasia hizo que la gente saliera a la calle. Vos y yo hemos hablado muchas veces, las históricas jornadas del 6 y 7 de julio de 1975, el 4 de junio, el Milei de aquella época, era Celestino Rodrigo, quiso hacer lo mismo, y el pueblo entero salió. Era la Plaza de Mayo, eran más de 600.000 personas, mucho más que ahora, éramos menos población, eran más de 600.000, llegamos a la Plaza de Mayo, reclamando la renuncia de Celestino Rodrigo y del Brujo López Rega. Estuvimos ahí y no de observadores. Yo el 30 de junio estuve en la Plaza de Mayo, vinimos con los obreros de Propulsora, porque había un proceso de rápida radicalización. Yo estuve el 27 de junio donde puteábamos a López Rega, la puta que te parió. Todavía no a Isabelita, pero ya al otro día, porque era rapidísimo, un día no, pero el otro día ya se puteaba también Isabelita. El 30 de junio vinimos nosotros con los obreros propulsores y con muchos obreros de La Plata y Berizo y Ensenada, y vino muchos obreros de distintos lugares de Gran Buenos Aires a la CGT de Azopardo. El 30 de junio hablé ahí en la puerta de la CGT de Azopardo llamando a la huelga general. Y el 3 de julio, ya en plena huelga general convocada por la Coordinadora de Gremios en Lucha, también en la puerta de la CGT de La Plata. Es decir que el movimiento obrero tenía una dirección, aparte de la CGT como está ahora, existía una dirección alternativa que tenía enorme capacidad de movilización, que eran las Coordinadoras de Gremios en Lucha, y que bueno, palo a palo disputábamos la dirección del movimiento obrero y derrotamos el Plan Rodrigo con la clase obrera en la calle. No os quiero seguir pero hay mucho más para decir. Pero lo que te quiero decir, yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que te quiero decir, si ves conciencia de la población, el trabajador tenía trabajo y era orgulloso de su trabajo. Totalmente. Tenían trabajadores propicios, o sea, un trabajador se sentía orgulloso de su trabajo y criticaba a la clase parasitaria y rentista.
los especuladores de todo tipo, lo criticaba violentamente. Y hoy vemos que esos parásitos y rentistas son los que administran el país. Y clase obrera, o clases populares, o desocupados, lo votaron a Milei. Entonces vos te cuenta el salto ideológico que la dictadura militar obviamente ha ganado una batalla cultural. Vos no puedes creer que ese pueblo consciente que exigía que se responda con trabajo digno y con trabajo, y que la Argentina crecía en base al trabajo y a los mejores salarios, porque con los mejores salarios también los empresarios ganaban plata porque vendían más, porque todos estaban orientados al mercado interno. A esta economía servil, una factoría exportadora que exporta, que se jacta de exportar alimentos en vez de consumirlo nosotros, se jacta de exportar alimentos, de exportar minerales, de exportar gas y petróleo. Cuando todo lo otro, nosotros lo que primero que damos prioridad, el Estado, en esa época, estamos hablando de la concepción del Estado de todos los partidos políticos, del PJ, de la UCR, de todos los partidos políticos, era que el Estado tenía que garantizar el nivel de vida de la población, y tenía que garantizar el trabajo, y tenía que garantizar la producción, y tenía que garantizar el mercado interno. Todo lo que garantizaba el Estado desapareció. Entonces, como bien dijiste vos, lo que único que queda el Estado es la par represiva, muerta la par redistributiva. Lo que queda claro del Estado. Horacio, antes de entrar de lleno a la actualidad, yo quería completar la comparación de esa época con la actualidad, comparando el Producto Bruto Interno, tanto global como per cápita, porque la sensación que yo tengo es que hoy cada uno de los argentinos somos mucho más pobres que en ese momento, que la economía argentina no ha crecido al ritmo ni siquiera de la población. ¿Qué comparación podemos hacer desde el punto de vista, no ya de la distribución, del Producto Bruto global? Por supuesto, la Argentina crecía en base al Producto Bruto Interno. Del año 1943, cuando se produce el golpe de los oficiales unidos contra el gobierno Castillo, desde el año 1943 hasta el año 1975, la Argentina crecía en promedio un 3,4% anual. 3,4% anual. Desde 1976 hasta el 2023, y ojo que este año vamos a caer, según el Fondo Monetario Internacional, vamos a caer un 2,8%. Crecimos solamente el 0,1%, ni siquiera el 0,1%. Crecimos, por decir una forma, o sea, son más los años que se decreció que lo que creció. Repetí, el 0,1% anual. De 1976, la Argentina creció de 1943 a 1975 un 3,4% anual. Crecíamos, más producíamos, más trabajábamos, más consumíamos, era un círculo virtuoso de producción. Es más, había un estrangulamiento del sector externo que el mismo país lo está empezando a resolver, porque estamos empezando a vender productos industriales. Recordad que Helvar le hizo vender a Ford y a Chevrolet y a Fiat, hizo vender automóviles utilitarios y camionetas a los países del este europeo. Entonces estamos empezando a vender, porque el Verama que tenía ese modelo, se llamaban Stop and Go, comenzá y luego paraba, porque vos dependías del campo, y como el campo tenía sequía o tenía algún problema o no vendía más, se te producía, por ejemplo el caso de 1952, se te producía un freno de la economía porque no tenías divisa. Pero en 1974, en 1973, 74 y 75 la Argentina comenzó a vender productos industriales, ya no solamente casemines o caños, empezó a vender productos industriales de alta composición orgánica, como es el caso de las camionetas o los utilitarios o los automóviles. La Argentina estaba vendiendo productos industriales y podía suplir con productos industriales esa dependencia que tenía con el campo. La estaba comenzando a suplir, que era la idea de Helvar. La idea de Helvar era tratar de vender productos industriales del campo. Bueno, yo tengo alguna... Hola, se escucha bastante mal, no sé si... ¿Cómo estamos con la comunicación? Me parece que se nos cortó. Se cortó la comunicación. Bueno, no, yo tengo algunas diferencias con Horacio, pero no tenemos tiempo, porque habíamos dicho debatirlo, estas diferencias que tenemos en esa parte histórica, pero bueno, no está escuchando, así que, y no tenemos tiempo, pero la pregunta es, ¿por qué la Argentina está como está? Pasamos
tres veces quebró el Estado argentino. En el 1982, lo que decíamos recién en el editorial, con la política neoliberal aplicada por la dictadura de Videla y Martínez de Hoz. Volvió a quebrar con la política, Horacio, me estás escuchando, volvió a quebrar con la política neoliberal de Menem de la Rúa en 2001, y la tercer quiebra del Estado argentino se produjo con la política neoliberal de Mauricio Macri. Y con Fernández no terminó de quebrar, pero íbamos en bancarrota. Estábamos en eso. Estábamos en eso. ¿Qué comparación se puede hacer o qué conclusión se puede hacer de esta política neoliberal que hoy se lleva al extremo con Milei, y una política basada en el desarrollo del mercado interno, el desarrollo de la industria, en el ahorro interno y no en el endeudamiento externo, que es la base de la política neoliberal? Y principalmente que esa deuda fue una ficción. Tanto la deuda que tomó la dictadura militar, que estatizó a Alfonsín, legitimó a Alfonsín, porque la deuda le habían hecho unos seguros de cambio caballo para pasársela al Estado. Pero el que acepta todo eso y el que la legitima es Raúl Alfonsín. El mismo legitimó la deuda a la dictadura militar. Entonces vos te con la mochila de cómo de tener que pagar una deuda. Vos tenés... Pero los superávit era solamente una deuda que no ingresó y no se invirtió en la economía argentina. No, repito esto porque se corta la comunicación. Sí. Perfecto, sí, te agradezco. Ahí me escuchás, decime si yo no me muevo, estoy. Decime si me escuchás, ¿me escuchás bien? Se escucha. Escúchame, claro, como decís vos, una deuda que no benefició al pueblo argentino, sino benefició a esa minoría parásita y rentista, que es la que sigue dominando la parte local. Techín, Eurnequian, Bulgeroni, Pérez Compán, Pagani, Macri, son todos los grandes beneficiarios de esa deuda que se la traspasaban al Estado argentino y que Alfonsín aceptó. O sea, el primer cobarde, el primero que hace una deuda que no benefició al pueblo argentino fue Alfonsín. Y lo dice un radical. Y yo estaba con Green, porque a nosotros nos echan un radical y yo trabajaba con Green. Nos echan a nosotros para honrar a su Rubí, que ni siquiera era radical, y para poder hacer esta, acordando con el Fondo Monetario Internacional, esta legitimación de la deuda externa heredada a la dictadura militar. Después, por supuesto, Menem le hizo peor, lo reemplaza a Menem en la hiperinflación, muy parecido a lo que está pasando ahora, lo reemplaza a Menem y ya no, como no podemos pagar, tenemos que malvenderlos, y vendió el PF, vendió SECVA, vendió gas del Estado, vendió obras sanitarias de la Nación, vendió los ferrocarriles, vendió aerolínea, ELMA, todo vendió todo, y la Caja Nacional de Seguro. Sí. Yo quiero hacer una consulta con esto porque me parece re interesante. Menem, digamos, basó parte de la dolarización en justamente la venta de las empresas del Estado, ¿no? De los activos del Estado. Hoy Milei no tiene ese margen, porque ese Estado prácticamente fue desarticulado en los 90. Bueno, mirá, yo no sé si no tiene ese margen, porque las empresas se volvieron a crecer y se volvieron a recuperar. Y ahora encima tenés la riqueza natural, ahora tenés litio y tenés vaca muerta. ¿Me escuchan ahí? Ahí voy, sí, ahí se escucha. Ahí voy, Horacio. Si me escuchan. Si me escuchan, yo te digo, no sé si no tiene ese margen, porque las empresas volvieron a crecer y Petro volvió a ser importante por vaca muerta. O sea, hoy tenemos más riqueza que la tenemos con Menem, porque tenés vaca muerta y tenés litio. Y tenés alimento, que es lo que demandaba por el mundo, y tenés agua potable. O sea que hoy tenemos más recursos que lo que teníamos en la época de Menem. En la época de Menem, la Argentina no tenía la soja. No teníamos superávit comercial, pero forzado, no era un superávit comercial. Hoy, este año, vamos a tener récord de producción de maíz. O sea, han quemado bosques, han extendido la tierra de cultivo, se ha extendido la tierra de cultivo en la Argentina, y hoy tenés récord de producción de maíz, 51 millones de toneladas. Decime si me escuchan. Se escucha, sí. 59 millones de toneladas de maíz. Nunca habíamos tenido esa producción. Y 50 millones de toneladas de soja. O sea, te das cuenta, hoy somos mucho más ricos, y por supuesto, al ser mucho más ricos, al tener petróleo y gas, al tener agua potable, al tener alimentos, y al tener litio y minerales raros, hoy sos más demandado por los grandes capitales internacionales. Claro. Entonces Ahora, la Argentina... Sí. No, creo que lo que vas a decir vos, Horacio. Ahora, ¿quiénes son los sectores que se benefician de esa riqueza que tiene el subsuelo y el suelo argentino?
Bueno, el fundamental que quiere es BlackRock. Hoy las petroleras, hoy hay una pelea fuerte entre BlackRock y Techin, que tiene Tecpetrol, también Urnechean, todos los grupos locales que han invertido en Vaca Muerta, se han metido en Vaca Muerta. Pero ahí BlackRock tiene participación en Chevron. Hoy el Club de Petróleo, la Total, que es una empresa francesa, también está al lado argentino. La Total, que es una empresa francesa, y Tecpetrol, Oil Vista, que es la de Galucio, Pan American Energy, que es la de Bulgeroni con la British Petroleum, está de un lado. Pero del otro lado está BlackRock y Vanguard con Chevron y con Apache, que son las empresas norteamericanas, y están tratando de quedarse con Vaca Muerta. O sea, la pelea en el área petrolera y gasífera es muy fuerte entre los grupos locales y el grupo de capitales internacionales financiado por BlackRock y financiado por Vanguard, Pinco, Franklin Templeton, Fidelity y otros grupos de inversión extranjera. Bien, y yo tengo una pregunta, no sé si capciosa, pero necesaria. ¿Podemos esperar la realización de una cosa que siempre hablamos acá nosotros en este programa, que ese sector industrial de la Argentina, donde está Techin, ¿cómo se llama? Arcor, etcétera, realice la revolución industrial que necesita la Argentina? Pero seguro que no. Tanto Techin tiene una pelea, Techin utiliza al Estado y utiliza a nuestra nación para pelearse con esos grupos financieros que vienen por ellos. El caso evidente es las acciones que tiene de Techin, también tiene Clarín y otras empresas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. Techin no quiere que se licite porque no tiene plata para comprarlo, y tiene terror que BlackRock, Vanguard y otros fondos, cuando se liciten, vayan y la compren ellos y sean más dueños de Techin que los mismos Roca. Claro. Hoy BlackRock tiene, porque según digamos para que hoy Techin tiene gran parte de las acciones del Fondo de Garantía, que si lo compra BlackRock lo pierde. Lo comen, claro. Pasaría a tener, porque BlackRock ya tiene 9%. BlackRock le compró a los ricos de este país que compraban acciones en la Bolsa de Comercio y por contado con liqui la vendían por la mitad en Nueva York. Larry Fink se jacta de que compró el 9% del paquete accionario de Techin Argentina sin moverse de sus oficinas de Manhattan. Con sus amplias oficinas, que no están en el piso 40 y pico, que ve toda la bahía de Nueva York, dice que sin moverse de su oficina le compró porque esperaba que los argentinos vendan las acciones en la Bolsa de Nueva York y él tenía la orden a su agente bursátil que las compre. Y ahora quiere otro 9% más que lo que tiene del paquete accionario del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES, que tenía las AFJP, y que al estatizarse las tiene el Estado argentino, no el Estado, perdón, las tienen los jubilados, porque la ANSES pertenece a los jubilados. ¿Qué quiere hacer este Estado? Quiere estatizar todo eso, para que la parte de los títulos de deuda externa argentinos se neutralicen, se hagan cero. Se apropia la plata de los jubilados para pagar la deuda externa argentina. Se apropia de los títulos de deuda externa argentina que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para pagar deuda externa argentina. Se apropia de los fondos de los jubilados para pagar deuda externa argentina. Pero a la vez quiere vender los títulos privados, las acciones y obligaciones negociables de empresas privadas, y por eso no quiere ni Manieto ni Paolo Roca, que son los que se oponen a que se vendan, porque tienen terror que la compre BlackRock y otros fondos de cobertura. La pelea entre ellos también es muy fuerte. Detrás de bambalina hay una pelea muy fuerte entre ellos, entre los capitales locales, pero Techin es siniestro, tan siniestro Techin como BlackRock. Lo que pasa es que Techin es el que está acá. Y ahí No, termina. Vos fíjate que en plena pandemia no dudó en echar 430 trabajadores en la calle. Y peor, cuando hizo esta obra faraónica de los caños sin costura que trajo de Vaca Muerta hasta Saliqueló en la provincia de Buenos Aires, cuando se terminó el trabajo, echó a todos los trabajadores que habían contratado, lo dejó a todos sin trabajo. Horacio, para terminar el cuadro, y además por la hora que vamos a tener que ir a la tanda, la tercer pata que vos marcás muy bien en el último columna económica del Cohete a la Luna es el Consejo Agroindustrial Argentino. ¿Qué papel juega en este tablero que estás describiendo? Bueno, ellos también le temen a BlackRock, ellos también tienen participación de BlackRock, pero ellos tienen un enfrentamiento con Techin de toda la vida, porque es el campo contra la industria, digamos.
los grandes grupos industriales locales contra el campo. ¿El campo quiénes son? Son los grandes productores, también hay muchos extranjeros, porque está bien, está Agrocopatel, está el grupo de Tecar, pero también está Cresut, de Einstein, está el grupo de Soros, o sea, hay muchos grupos extranjeros que son grandes dueños de campos en Argentina, y otros que tienen testaferros, pero que son extranjeros, o sea que el grupo de los dueños de la tierra por un lado, por otro lado los grandes acopiadores y comercializadores de grano. Los grandes acopiadores y comercializadores de grano, muchos de ellos arman pool de siembra, alquilan campos para después acopiar granos y exportarlos, que son Cargill, Louis Dreyfus, Viterra es grandísimo porque la fusión de Bunge con Glencore, Aceitera General Dehesa, Molinos Agro, que es la división exportadora de Molinos de la Plata, el ACA, la Asociación Cooperativa Argentina, que son 25 cooperativistas ricos, la China Coco, LDM, o sea, grandes empresas que son las que manejan el acopio y comercialización en el mundo. Las 9 grandes empresas que son acopiadoras y comercializadoras en el mundo están en la Argentina, y están sobre el río Paraná y están en el puerto Rosario. Entonces ellos lo que quieren es que se evalúe nuestra moneda para poder vender y ganar más, le den más peso por cada dólar que obtienen. Pero a su vez, BlackRock también quiere participar. En Viterra, Glencore, ahí tiene participación BlackRock. O sea que ellos también le temen al capital financiero internacional. Viterra está conformada por BlackRock y por Bunge. El principal socio de BlackRock es Vanguard y BlackRock. O sea, Glencore es de Vanguard y de BlackRock. BlackRock y Vanguard son los que tienen la mayor capital accionario de Glencore. Y Glencore junto con Bunge formaron Viterra, que es la que hoy es la primer acopiadora y exportadora de grano de la Argentina. Hoy, Viterra, 2023, la principal exportadora y acopiadora de grano es Viterra. Horacio Robelli, para cerrar, ¿querés darle un moño a toda tu intervención o la dejamos ahí? Yo quisiera decir solamente lo siguiente: el enemigo es muy poderoso, pero parece más grande si lo vemos de rodillas. Hay que echarlo a Milei porque Milei es un pobre loco, un pobre desequilibrado mental, que estos utilizan como mascarón de proa para dirimir sus internas entre ellos. Por eso la pelea entre ellos. Pero lo que los une a ellos es que no se investigue la deuda externa, que los benefició a todos ellos y nunca se investigó. Que no se investigue la deuda externa, que avanzar sobre los derechos laborales y los derechos de la población y avanzar sobre nuestros recursos naturales. No hay que dejarlo avanzar, hay que frenarlo ya, hay que organizar resistencia popular, hay que obligar a la Secretaría a que haga un paro por tiempo indeterminado, como se hizo por eso le echaron y a los Parrega. El paro es indeterminado, duró 2 días, porque en 2 días Isabel Martínez... No, pero ya veníamos como 20 días de paro, de hecho estábamos de paro 20 días. Pero paro general, como Isabel, no lo vi nunca más. Ni la radio funcionaba. Vos no me dejás mentir porque tenés mi edad. No funcionaba ni la radio, en silencio total. Había paro, cierto que había paro, pero la radio seguía, la televisión seguía, se paró todo. No había ni radio, por eso te digo, el paro no duró un montón, no duró solo un día, 2 días, fue un paro que se fue decretando día tras día por los mismos obreros de las fábricas, hasta que, bueno, finalmente... No me cabe ninguna duda, pero yo laburé hasta el día 4, bueno. Hasta el 4, el 5 y el 6 salimos. Yo estaba en Molino de la Plata y salimos hasta el día 4 trabajando. Se iban sumando cada vez más gente. Bien. Sí. Entonces, marcamos las 3 patas del poder económico que tenemos que derrotar con la movilización popular, Horacio. Totalmente de acuerdo. Con la movilización popular, con la organización y sobre todo exigir a la CGT que se deje de hacer la que hace cosas y que convoque un paro general por tiempo indeterminado hasta que renuncie Milei, renuncie Villarruel por infames traidores a la patria, Bueno, escuchábamos la voz y combativa del economista Horacio Robelli, amigo y compañero del programa Todos los Fuegos. Nos fuimos a la tanda que viene con mucho retraso. Vamos. Radio Rebelde AM740. La radio de todos.
los jueves de 14 a 15 horas, con ustedes, África, una apuesta radial de Casa de África en Argentina, para la integración del continente africano en el mundo. Noticias, comercio, historias, música, poesía y mucho más. Conduce Irene Ortiz Teiceira. Con ustedes, África. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Entramos en la segunda hora del programa, ya Silvia Visconti, que ya se ha comunicado, está con nosotros, la saludamos, estamos todos juntos. Ahora está Mauro, que todavía no se fue a la movilización, a la asamblea barrial, está Silvia Visconti en la otra orilla, y Javier nos va a contar algunas cosas. Algo de lo que viene pasando. Sí. Bueno, antes que nada mencionar que a partir de mañana, esto que se aprobó, ¿no? Teóricamente se había aprobado en general el tema del dictamen en relación al DNU, eso pasó la semana pasada, ahora vamos a ir sobre eso, pero mencionar, más que nada para todos y todas quienes nos están escuchando, que mañana empieza el tratamiento, artículo por artículo, inciso por inciso y demás. Esto promete que va a ser largo, pero es más que deseable que todos y todas quienes puedan traten de movilizar, traten de ver del modo que puedan de influir, de tratar de que se sepa que esto está sucediendo, que básicamente nos están pasando por encima, ¿no? Con una topadora, y esto no tiene que ser algo gratuito, me parece, ¿no? Tiene que quedar claro que el modo en que están empezando a rifarnos, no tiene que ser un paseo para esta gente. Así que bueno, téngase presente que a partir de mañana empieza todo este ciclo que nadie sabe hasta cuándo va a durar, porque dependerá mucho de las negociaciones que van a hacer los distintos bloques partidarios en la Cámara de Diputados. También va a haber que ver qué pasa con todo esto también después, en su momento cuando entre a la Cámara de Senadores. Bueno, obviamente, como sabemos, está en este momento todo el juego de negociaciones políticas, mesas chicas, venta y concesión de favores y demás. Pero es interesante, para mí, que me parece, ahora vamos a entrar un poco a charlar de lo que viene pasando en estas últimas semanas,
yo creo que lo principal en todo esto es tratar de participar, antes que nada, ¿no? Cada cual, desde donde pueda, quien esté por ahí participando sindicalmente, quien esté en alguna asamblea barrial, quien esté en un centro de estudiantes, quien esté en una organización territorial, quienes estén en partidos políticos, del modo que fuera, del modo que se pueda, lo importante es tratar de participar y dar la pelea que se tiene que dar en este caso, porque lamentablemente lo que tenemos acá y que venimos viviendo desde la asunción de este energúmeno, ¿no? Vamos a tratar de utilizar otro concepto, es, además de todo lo que ya hemos estado diciendo, precisamente esto, una avanzada abierta, directa, frontal contra la población, ¿no? Contra el pueblo, digamos, si hay algo que no se le puede negar a estos muchachos que se autodefinen como libertarios, es que no han discriminado, han venido por todos y por todas por igual. Han hecho 2 mamotretos, ¿no? Esto lo sabemos, es lo que viene pasando este último mes y medio, el DNU y por otro lado lo que es la ley ómnibus, con lo que han hecho yo creo que debe ser un récord mundial, ¿no? O por lo menos a nivel global, de la cantidad de cosas que se están queriendo pasar por encima en calidad de reformas extraordinarias o póngasele el nombre que se le quiera poner, para básicamente eliminar lo que es el poder legislativo, avanzar por encima de todo lo que se supone que son garantías constitucionales, digamos, las propias reglas que se pone, digamos, sabemos que estamos hablando del capitalismo y del orden burgués, pero precisamente están haciendo todo esto para pasar por encima de sus propias reglas y sus propios modos, digamos, de administrarnos, ¿no? Porque básicamente sabemos que esto es un gobierno de distintos sectores, ¿no? Del poder, ¿no? De corporaciones, un poco lo que estaba diciendo Horacio, ¿no? Hay una disputa que se va dando ahí entre distintos sectores que concentran, y lo que nos toca a nosotros y a nosotras, el episodio que nos toca es ver de qué manera van a organizar todo para pasarnos por encima. Creo que ni hace falta, porque lo sabemos todos y todas, que nos pongamos a decir todo el arsenal que han construido a partir de estos dos bodoques, estos 2 mamotretos que son insalvables desde un punto de vista legal, ¿no? Porque, digamos, pasan directamente por encima de un montón de cosas que están garantizadas en la Constitución Nacional, pero a nadie le importa, empezando por la cuestión de la delegación de facultades de gobierno. Básicamente es habilitar a Milei a hacer lo que se quiera en distintas materias. Básicamente se había pronunciado por sobre todo, ¿no? Cuestiones económicas, cuestiones de seguridad, cuestiones de tratados internacionales, bueno, todo, básicamente. Acá parece ser que, y después sobre eso, perdón, sin querer parecer desordenado, pero bueno, es tanto lo que hay, que creo que es inabordable, y me parece que esa ha sido un poco la táctica que está adoptando esta gente, que precisamente no es casual. Atrás de todo esto tenemos a una figura bastante oscura, que es Federico Sturzenegger, a quien ya conocemos tristemente, que bueno, él y un grupo de abogados, economistas y demás, precisamente de estos distintos grupos empresariales que están manejando en los últimos años la economía argentina de un modo u otro, endeudando precisamente y obteniendo los beneficios que les conviene, bueno, han metido todas las regulaciones, necesidades en términos empresariales, en términos económicos, en términos impositivos, etcétera, etcétera, que les conviene para que sus distintos negocios funcionen. Esto va desde el punto de vista de la salud, la educación, particularmente lo que es el ámbito laboral, digamos, pasando básicamente por encima de todo lo que son las regulaciones que rigen, ¿no? Lo que son los contratos de trabajo y demás, incluso yendo hasta un intento de imponer una legislación que prohíba siquiera los paros, ¿no? O se plantearon el tema de imposibilitar la negociación paritaria, planteando cosas como pasar por encima de la representación estrictamente sindical y caer en una suerte de Estado como si fuese que estábamos en 1890, una cosa por el estilo, donde el empleado tenía que ir a negociar de modo directo con la patronal, ¿no? Estamos volviendo a eso, ¿no? Al peón de estancia que tiene que ir a pedirle al patrón alguna miseria. Entre otras barbaridades, ¿no? Digamos, ya hemos escuchado todo lo que fue el protocolo de Patricia Bullrich en su momento, que precisamente todo esto salió más o menos para el mismo tiempo.
en donde se llegó a plantear hasta la imposibilidad de realizar reuniones en la vía pública con más de 3 personas, ¿no? La perspectiva de una militarización y una policialización, vamos a decirlo así, del grueso de la sociedad, suponiendo, ¿no?, a priori, digamos, plantear la idea como de que hay una suerte de enemigo, que básicamente es la sociedad, por querer intentar preocuparse, organizarse, hacer cualquier tipo de reclamo. Bueno, parece que estamos, yo creo que ni en 1984, ¿no?, en la novela pasada, este tipo de cuestiones. Digamos, se está buscando, por un lado, como bien dijimos, se dijo en la primera parte del programa, hay una suerte de militarización y una utilización, ¿no?, del poder coercitivo de las estructuras estatales, ¿no? Estamos hablando de la cuestión represiva. Y por otro lado, básicamente habilitar a una gran rifa de lo que son los bienes, vamos a decirle, comunales, ¿no?, de lo que es el pueblo argentino. Ya hemos hablado acá de innumerables, bueno, se ha hablado de que uno de los proyectos además es habilitar la venta de todas las empresas que tengan algún tipo de participación estatal, y que muchas de ellas precisamente existen por el hecho de que también sirven como formas de regular y controlar lo que son los distintos ámbitos y mercados. Bueno, la idea acá es bastante simple, es rifar todo eso, vender para una supuesta superación, ¿no? Digamos, algo que hemos estado viendo en estos últimos días ha sido una suerte de retiro virtual del Estado en muchos ámbitos, por ejemplo, el tema de lo que es la ley de alquileres, ¿no? Donde se ha dejado al libre albedrío una suerte de algo que solo existe en los manuales de economía más ortodoxos y cuadrados, de dejar como que exista la autorregulación, suponiendo que eso es algo que va a suceder de modo natural y suponiendo que las partes son iguales, son equivalentes, ¿no? Ahí me acordé, la economía marginalista. Sí, de los amigos austríacos, ¿no? No, y también los austríacos son los más extremos, pero nosotros los conocemos como neoliberales. Sí, pero sí. Más académicamente son los marginalistas. Es muy interesante ver en todo esto el hecho de que todo esto que se está planteando acá, como vos mencionabas al principio de todo esto, es básicamente una especie de tubo de ensayo, ¿no?, que se está haciendo acá, porque este tipo de desregulaciones y de liberalizaciones absolutas de un montón de ámbitos de lo que es la vida cotidiana de los habitantes de nuestro país, esto no pasa en ningún país 100% capitalistas, como puede ser cualquiera, ¿no?, de Estados Unidos, incluso los distintos países europeos, tienen regulaciones, tienen controles, tienen cámaras que revisan, que no tienen legislaciones que precisamente se dedican a controlar, a observar, ¿no?, más allá de que sean... Y en Estados Unidos los capitalistas pagan impuestos. Taxes. Vos llegás a Estados Unidos y la primera palabra que aprendés es good morning. La segunda, taxes. Y no se salva a nadie. No se salva. Digamos, hay más de uno que ha hecho distintas tramoyas y después terminan cayendo precisamente cuando salta alguna que no se le pagó al Estado en algún tipo de impuesto o regulación que existía. Bueno, acá estamos, lamentablemente me parece que Argentina en estos 40 años de democracia que precisamente estamos viviendo, ¿no?, que el año pasado se cumplieron los 40 años y pareciera como que de repente esta democracia burguesa que se plantea, ¿no?, en la que se supone que se han buscado, digamos, garantizar libertades para el pueblo, precisamente lo único que se ha estado garantizando es precisamente las chances de cada vez generar mayores niveles de pobreza, cada vez mayores niveles de acumulación para quienes, digamos, constituyen los grupos más poderosos de este país, mayor concentración, que a su vez, precisamente esto lo hemos charlado alguna vez, ¿no?, precisamente también todo este conglomerado empresario no es precisamente un sector sumamente bueno en lo suyo, porque son grandes generadores de deuda, que es la deuda que después se termina pasando eventualmente al Estado de un modo u otro, o sea que ni siquiera son demasiado eficientes en comparación con, capaz, otro tipo de conglomerados empresariales de otras regiones del mundo. Pero bueno, estamos en esta situación hoy. Bien, ¿qué ha venido pasando en todo este entramado? Precisamente, bueno, a partir del 24 de
de enero hemos tenido un paro que se anticipó durante un mes, convocado por la CGT, algo que durante los 4 años del gobierno de Alberto no se vio, pero bueno, de repente acá apareció una decisión de tomar una medida, entre comillas, drástica, cuando debería ser un poquito más natural este tipo de cuestiones, cuando hay embates tan grandes, por lo menos para con lo que es los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, ¿no? Bueno, más allá de que hay un montón de discusiones de si en realidad esto no obedeció también un poco a que había que ponerle los puntos a Milei, ¿no? Por querer pasar por encima de toda la cúpula de la burocracia sindical que sabemos que está anidando ahí en la CGT, pero bueno, más allá de este tipo de situaciones, porque sabemos, por ejemplo, que esa marcha que se había hecho a tribunales en diciembre, originalmente hubiese tenido lugar hacia la Casa de Gobierno, quizás hacia el Ministerio de Economía, y sin embargo Gerardo Martínez ahí metió los garfios como para que termine siendo eso que fue básicamente un paseo escolar por los tribunales. Nadie sabe bien para qué, pero bueno, fue una suerte de demostración de fuerza en aquel momento. El paro, entre comillas, fue, bueno, relativamente, vamos a decirlo, exitoso para lo que se esperaba quizás, pero yo en lo personal pienso también, por haber estado, por haber participado, como seguro le pasó a muchos y a muchas que nos están escuchando, el paro, yo no sé si fue tanto el impacto en sí de la medida de el freno al trabajo en sí, sino más bien porque a la ausente otra convocatoria, resistencia carente en aquel momento, la medida de fuerza fue vista también para ser secundada por otros espacios sociales, políticos, culturales, porque reitero esto, ¿no? Digamos, si hay algo que ha logrado Milei es hacer un frente común contra todo. Entonces, en este sentido, yo creo que gran parte de lo que se vio, y no fue en vano que precisamente el paro del 24, cuando la plaza empezó a desbordar de gente y que no eran precisamente solo columnas sindicales, sino que empezaron a aparecer columnas de espacios vinculados a la cultura y el arte, a espacios barriales, a asambleas y demás. Bueno, se adelantó el discurso de Daer y se le dio cierre muy rápido porque no sea cosa que se vaya de las manos. Aunque eso lo habían anunciado, pero se anunció a 1 hora y después se terminó anticipando. No, pero que si la gente llegaba, iba a hablar antes. Bueno. Yo lo escuché. Sí. No. A mí me parece que a mí me sorprendió que la burocracia llegara hasta el final. Sí, yo también. Yo estuve esperando hasta último minuto y de hecho varias veces amagaron que por ahí... Cumplieron, digamos. Sí. Cumplieron. No para felicitarlo, porque si no, más que felicitaciones, estamos sorprendidos que hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Pero como bien decís, lo tomó el conjunto de la población. Ahí va. Fue toda la población. Sí, por lo menos todo un sector grande de la población que tomó el paro de la CGT para darle una respuesta a la política del gobierno. Exacto. Fue contundente. No, que yo ahí me parece que también pensándolo de otro modo, similar pero de otra manera, creo que la CGT tuvo que tomar el reclamo de la gente y largar un paro, porque habíamos estado los días previos al anuncio del paro en el Congreso, y uno de los cantos más fuertes era ¿a dónde está que no se ve esa famosa CGT? Sí. Y otros adjetivos, ¿no? Pero en ese sentido, creo que la población, digamos, logró el paro y lo desbordó. O sea, entendiendo que la burocracia tuvo que cumplir. Y tuvo que cumplir porque en Morón, en San Justo, en el Congreso, la demanda de la gente fue, ante esto, paro general. Y me parece que hoy la demanda, y que lo anunció Horacio y me pareció muy interesante, es que se evidenció que con el paro de un día y de 12 horas no alcanza. Y que lo que hay que ir es por una política que logre el paro indeterminado. Porque hay que derrotar al gobierno rápido. Si el gobierno avanza con el DNU y la ley ómnibus, más adelante vamos a estar en mayores problemas. Sí. Así que, en ese sentido, que creo que
el pueblo argentino, digamos, logró clarificar la consigna que fue paro general. Yo ojalá me equivoque, pero justamente al revés de lo que parece que estoy diciendo, a mí me sorprendió lo mucho que hizo la CGT. Yo esperaba mucho menos que lo que hizo. Y en ese mismo sentido pienso que este gobierno no se cae enseguida, porque está sustentado por las tres patas del poder económico de la Argentina, lo que estábamos viendo, por el campo, por el círculo rojo de los burgueses industriales, por el capital financiero internacional y Estados Unidos. Sí. No tiene poco apoyo y ganó las elecciones. Sí es cierto que ha perdido bastante consenso comparado con otros gobiernos, mucho más rápido, pero a mí me parece que pero no necesariamente es pesimista lo que estoy diciendo, en cierta medida al contrario. Yo creo que le va a demandar al pueblo argentino una organización mayor que no dependa de la CGT, que no dependa del peronismo, que no dependa de los sectores que terminan vacilando, claudicando, pactando y abandonando la lucha. Nos va a costar, pero si logramos construir, vamos a ganar. Tenemos que apostar a eso. Ojalá se caiga antes. Yo no estoy de acuerdo, no estoy en contra de eso y voy a festejar con todo el pueblo, pero pienso que lo otro es bastante probable, que sea una larga lucha de organización para voltear a esta política. Porque como decíamos, este es un ensayo general mundial. En el mundo están viendo si esto avanza o no avanza. Milei, no es que no sea, es loco, porque justamente no es que es loco un desprestigio, no, lo fueron a buscar loco para que parezca distinto. Es un presidente de probeta. Es como se llama ese Frankenstein, que lo fabricaron en el laboratorio y se escapó. Es un Frankenstein. Ahí está, mirá, Frankenstein, justo. Y salió esto, porque lo buscaron. Y o sea, creo que queda claro. Y esto es lo que para mí hay que tener presente, porque si hay algo que, todo el mundo, por supuesto, ya sabe lo que ha sido la represión que ha tenido lugar la semana pasada. Algunos nos ha tocado estar ahí. Hay un montón de compañeros y compañeras que han sido detenidos y detenidas, un montón de compañeros y compañeras heridos de distinta gravedad. Incluso hay un compañero de Correpi que está con chances de perder un ojo, si mal no recuerdo, uno de los abogados que integran, de los asesores de la bancada del FIT en el Congreso, porque eso sucedió en una de las represiones cuando se intentó frenar la sesión del jueves pasado. Algo interesante a ver en esto fue que para mí, cuando fue la ocasión del paro con la CGT y demás, claramente se pudo caminar por las calles, que se suponía que el protocolo lo iba a impedir, pero creo que el volumen desbordó claramente y la orden fue, listo, dejamos hacer y no pasó nada. Se marchó como en cualquier otra ocasión en la que hay algún tipo de movilización popular, sindical, social, mientras que la semana pasada, miércoles, jueves y viernes, para quienes tuvimos la oportunidad de estar ahí, fue impresionante la demostración física, simbólica, verbal y demás de parte de la estructura represiva, ¿no? La acción conjunta de gendarmería con prefectura, con policía de la ciudad, drones, personal de civil y un montón de otras cosas que se han visto, con el apoyo, por supuesto, mediático, en donde se habló de enfrentamientos, cuando lo que hubo fue represión abierta y directa hacia la población. No digamos, es absolutamente asimétrica lo que fue la presencia de las fuerzas de seguridad en relación a lo que eran la manifestación. No tuvieron ningún problema en reprimir, en gasear, en golpear. Se han golpeado a jubilados y jubiladas, a compañeros y compañeras de distintas edades, jóvenes, periodistas, han quedado un montón heridos y heridas por ahí. Se han detenido a compañeros y compañeras sin informar a dónde se les llevaba, ¿no? Esto sucedió durante el finde, en ocasión de
de que el viernes tuvo lugar un festival de Unidos por la Cultura, si mal no recuerdo el nombre del espacio, que no pudo terminar, porque empezó una represión, primero con gases y demás, y después ya fue la represión abierta. Compañeros y compañeras que han sido detenidos, separados en distintas comisarías, y a quienes se liberó recién entre el sábado y el domingo, previa firma de un papel que les impide, es una restricción perimetral, creo que no pueden estar a menos de 1000 metros de lo que es la zona de Congreso, absolutamente ilegal. Bueno, nada, si hay algo que demuestra esta gente en toda esta situación, lamentablemente, es que cuál va a ser el nivel, ¿no?, del conflicto y de la lucha por tratar de sacar todos estos, bueno, vamos a decirlo abiertamente, curros que están montando estos tipos, porque básicamente lo que están armando es esto, un entramado legal para poder justificar la venta, la rifa, la hipermercantilización de los distintos ámbitos que están desregulando precisamente. Y que a quien se oponga, bueno, la respuesta es simple: palo, gas, detención, ¿no? Restricciones perimetrales y posibles baños de sangre, que Patricia Bullrich ha dicho que no se van a detener si llegase a haber algún muerto, porque lo que justifica, y ella lo planteó en estos términos, habló de que los terroristas y los violentos son los que se están manifestando porque eso tiene un carácter antidemocrático, y lo democrático es supuestamente el no manifestar, el no decir nada y el bajar la cabeza. Así que bueno, como para cerrar esto, porque me parece que ya nos fuimos bastante largo, lamentablemente el panorama es bastante oscuro en este sentido, pero va a ser más oscuro si no participamos. Yo creo que hay que, todos los compañeros y compañeras, en la medida que puedan, en los espacios que puedan, con lo que les dé, tratar de informar, tratar de participar y no dejar que esto pase, porque si esto pasa, literalmente es esto, nos pasan por encima. Bueno, nos vamos a la tanda de las 1:30 y volvemos con Silvia Visconti a 2 orillas, y no me anoté el nombre de la poeta o poetisa, las dos cosas, que nos va a deleitar hoy Silvia. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Ibi Cángaro Atacados. Apela a la memoria, recurre a la historia y nos cuenta, sin demasiadas vueltas, el revés de la trama más allá de lo que nos dicen los grandes medios y sus operadores. Los domingos, de 18 a 19, el periodismo de investigación tiene su espacio en Las Curvas de la Oreja, con Ibi Cángaro. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. En el gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado, rasgando el viento. Bueno, Silvia Visconti, te hemos anunciado, así que te saludamos ahora formalmente. Buenas tardes, Silvia. Un nuevo año acá en Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Estamos completando el 5º año, y segunda mitad del 5º año con el cierre espectacular que tenemos con A Dos Orillas. ¿Qué trae A Dos Orillas hoy para toda la audiencia? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes a la audiencia. Muy contenta de reencontrarnos en este espacio de comunicación. Bueno, hoy vamos a presentar a una poetisa uruguaya que
seguro que la conocen a través de la musicalización de algunos de sus temas, pero que es muy poco conocida por su nombre. Y nos parecía importante presentarles a esta mujer que tiene unos 90 y algo de años ya, maravillosa mujer con una poesía muy rotunda, muy contundente. Y esto en realidad se me ocurrió, te cuento, Daniel, porque hace unos días, y en medio de una polémica ridícula que intentó el gobierno del presidente Lacalle Pou con la Intendencia de Montevideo, por los festejos que la Intendencia organizó por los 300 años de la fundación, del proceso fundacional de la ciudad de Montevideo, que se inició en 1724 y terminó en 1730. Y bueno, en esta cuestión de inventar polémicas para no basarse en los temas importantes que nos están pasando a nosotros también, con el tema de los salarios, con el tema de la pérdida de libertades, se inició toda una polémica sobre eso. Ahora, los festejos se hicieron igual, se extenderán durante todo el año 2024 por todos los barrios de la ciudad, y se iniciaron con un concierto en un barrio que es un barrio muy combativo del Uruguay, que es de Montevideo, que es el barrio del Cerro, con un concierto de la Sinfónica y de la Filarmónica de Montevideo que fue espectacular, al aire libre, frente al Memorial de los Desaparecidos, es decir, en un parque, en una zona frente a la costa, pero con el parque Va Ferreira, donde está el monumento de los detenidos desaparecidos, y luego con unos festejos en el centro de la ciudad de Montevideo, con 5 escenarios en donde participaron más de 300 músicos uruguayos de todos los estilos, y con una cantidad de gente que acompañó, más de 250.000 personas que disfrutaron de esto. Bueno, y en medio de esos festejos, un cantautor muy famoso en Uruguay, Héctor Numa Moraes, cantó una canción que, entre las que cantó, una canción de comienzos de los años 70, que musicaliza precisamente un poema de esta poetisa uruguaya. Y bueno, la gente cantó ese tema, y me pareció, a partir de eso fue que se me ocurrió que era interesante presentarles a esta poetisa que se llama Circe Maya. Tiene un nombre maravilloso, como muchas poetas uruguayas, ¿no? Idea, Vilariño, Circe Maya, esos nombres que no tienen que ver con el santoral. ¿Con el anarquismo puede ser que tenga que ver? Sí, claro. Tiene mucho que ver con el anarquismo y también con el vallismo, que al ser agnóstico estaba muy en contra del primer vallismo. Me estoy refiriendo obviamente al de José Valle Ordóñez. Estaba en contra de las cuestiones y las celebraciones católicas tradicionales. Bueno, quiero empezar precisamente compartiendo con ustedes ese tema musical, porque creo que también viene o tiene que ver con la realidad de la Argentina, que también la hemos vivido en estos días. El 24, personalmente, participé de una concentración que hubo de los uruguayos frente a la embajada de la Argentina, en la que se entregó el PICNT, convocó a la Organización de los Trabajadores de Uruguay, convocó a esa concentración. Y bueno, el tema se llama, tiene un nombre muy especial, y se llama Despiértate. Y bueno, los invito a escuchar este poema maravilloso de Circe Maya. El sur abre los ojos y el norte duerme. Despiértate, despiértate. El sur abre los ojos y el norte duerme. Despiértate, despiértate. Verduleras descalzas de 8 y 10 años con sus canastas, lustrabotas diarieros, gente en los ranchos, gente de pueblo.
sombras lo cubren, nubes lo envuelven, un vapor de palabras, mentira siempre, mentira siempre, mentira siempre, que sobre su cabeza día a día vierten, mentira siempre, que sobre su cabeza día a día vierten. Abre los ojos y el norte duerme. Despiértate, despiértate, despiértate. Bueno, fuerte. Este tema hace mucha alusión también al año 72 en Uruguay, los años 71, 72 del Uruguay, y la diferencia que existía entre, la zona capitalina, donde estaban concentradas la mayor parte de las fábricas y el interior del país, ¿no? Esa dicotomía que se daba en ese momento. Y bueno, me parece que es un tema con una gran potencia. Esta mujer, que nació en 1932, en realidad afirma en términos generales que la poesía tiene una capacidad de comunicación que es intensa, ¿verdad? Y que esa capacidad de comunicación no tiene que ver solo con las personas que les gusta la poesía y aman la poesía, sino que la poesía cantada muchas veces logra llegar a todo el mundo, ¿verdad? A dar esa temperatura del lenguaje que hace que a través de una canción o de un poema musicalizado se llegue al alma. Y efectivamente la poesía de Circe Maya, vehiculizada a través de canciones, llegó al alma de muchos uruguayos y también de muchos latinoamericanos. Para conocerla mejor, porque esta mujer es una mujer muy polifacética, es una mujer que madre de 5 hijos, pero que además de ser una madre amorosa que inventaba cuentos para que una de sus hijas, que tenía un problema de inapetencia, comiera, fue también militante del Partido Socialista, fundadora del gremio de estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, docente de filosofía en la enseñanza pública, traductora y sobre todo resiliente en los tiempos oscuros que vivió mi país. Les propongo entonces escuchar otro tema musicalizado de ella, en este caso un tema musicalizado por Andrés Estañaro, que habla de las mujeres como la propia Circe Maya. Así que les propongo esta mujer en la voz del músico y cantante Andrés Estañaro. La despierta un llanto, se levanta medio dormida, prepara una leche en silencio, cortado por pequeños ruidos de cocina. Mira cómo envuelve su tiempo y en él está viva. Mira cómo envuelve su tiempo y en él está viva. Sus horas fuertemente tramadas están hechas de fibras resistentes, como cosas reales: pan, avena, ropa lavada, lana tejida. Mira cómo envuelve su tiempo y en él está viva. Mira cómo envuelve su tiempo y en él está viva. Cada hora germina otras horas y todas son peldaños. Ella sube y resuenan, sale y entra y se mueve, y su hacer la ilumina. Mira cómo
envuelve su tiempo y en él está viva. Mira cómo envuelve su tiempo y en él está viva. Bueno, esta montevideana, les cuento, vivió sin embargo su infancia en Tacuarembó, en el interior del Uruguay, donde su padre, que una persona muy particular, iniciaba los almuerzos familiares recitando poesía. En vez de un rezo, le recitaba poesía en las comidas. Y con su hermana jugaban con las palabras, recitando, que era otra manera. Ella dice que recitar esos poemas de los españoles, de la generación del 27, eran para ella como tener un caramelo en la boca. Bueno, en su juventud se instaló en Montevideo, que era el destino de muchos jóvenes que bajaban a la capital a seguir estudios, y en 1962, ya casada, vuelve a Tacuarembó, de donde no se va a volver a ir, es el lugar de su infancia. A pesar de ser parte, su obra de ser contemporánea, digamos, de la famosa generación del 45, Circe Maya nunca participó de esa generación, de ese grupo. Perteneció al llamado por los críticos grupo de la crisis, porque la crisis en el Uruguay se sitúa a partir de 1955, y entonces esta generación del 55 forma parte de esa generación de la crisis. Pero la generación del 55 compartió con la del 45 la preocupación y el compromiso con su época. Instalada en Tacuarembó, se relacionó por su profesión de docente, ya que ella era docente egresada del Instituto de Profesores Artigas y de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, con el docente y escritor muy conocido en Uruguay, Washington Benavides, y el grupo, el llamado Grupo de Tacuarembó. En 1970, cuando la democracia uruguaya tenía de democracia tan solo el nombre, porque bueno, son esas cosas que conocemos, ¿no? Las democracias, que de democracia no tienen nada, ella escribía un poema que me voy a permitir compartirlo. El poema se llama He visto. Dice: he visto policías y soldados, camiones y camiones a caballo o a pie, juntos, armados. Veo tu rostro inquieto, ciudad querida, y en todos lados veo miedo. Planta voraz trepándose a las casas, subiendo las paredes, devorando, creciendo. Si te arranca del sueño, puesto delante de esta luz cuchillo, ¿qué has de sentir? ¿Te taparás los ojos? ¿Sabrás quedarte y resistir? Prepárate, el día duro ya está amaneciendo. Los días duros y el miedo fueron parte de la experiencia de vida de esta poeta, porque en 1972, durante el gobierno autoritario de Juan María Bordaberry, que terminaría dando el golpe de Estado en el 73, su casa fue allanada a las 3 de la madrugada y su esposo fue detenido durante 2 años acusado de pertenecer al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Una de sus hijas tenía 4 días de nacida cuando se produjo este allanamiento y la detención. En uno de sus libros, en uno de los libros de Circe Maya, Un viaje a Salto, ella relata precisamente el dolor y la ansiedad de esos tiempos. Describe, rememora los viajes, los encuentros, las esperas que mantiene una mujer y su hija para visitar a su marido, detenido por las fuerzas militares en pleno comienzo de los tiempos oscuros. Nos acerca en esa obra la visita a los presos, a ese momento que estaba lleno de expectativas, digamos, ¿verdad?, de esperanzas de estar cerca, de poder mirar y mirarse en los ojos del otro, y nos acerca de una manera vívida, ¿verdad?, desde el adentro y desde el afuera de la prisión. Ella dice: salgo afuera, al fondo, eso es al regreso a su casa, ¿verdad?, entre árboles, y vuelvo a entrar. Te veo a ti en la celda junto a la ventana. La mujer pregunta a qué hora apagan la luz. Él contesta que nunca lo hacen. Ella pregunta: ¿qué escuchan? Él responde:
a veces música de un tocadisco que suena, y en otras los gritos de los torturados. ¿Qué queda al regreso? Tu imagen y el sonido de tu voz me duran todo el resto del día y todo el día siguiente. Haga lo que haga, mentalmente estoy todavía en la visita. Y en sus palabras, los lectores descubrimos lo sórdido y lo cruel de las cárceles uruguayas durante la dictadura. Es que la poesía de esta escritora está signada por su convicción de que el lenguaje está destinado a descubrir y no a cubrir. De allí que su poesía apunte a rescatar los aspectos más significativos del humano y de su trama. Circe Maya sufrió en esos años, además, su destitución como profesora en secundaria en el Instituto de Profesores de Tacuarembó. Y bueno, su obra ha ganado multitud de premios, premios de todo tipo, todos los posibles en Uruguay. Los más recientes, el Premio Internacional Mario Benedetti a la lucha por los derechos humanos y la solidaridad, y el Premio Internacional Federico García Lorca de España. Bueno, su poesía ha sido musicalizada por muchos cantores populares, entre ellos, Estañaro, los que iban cantando, Jorge Lazaroff, Numa Moraes, Daniel Biglietti. Y bueno, incluso uno de los grupos más influyentes de la música popular uruguaya que nació durante el período de la dictadura se llamó con el nombre de una poesía de Circe Maya, los que iban cantando. Los hechos del contexto histórico están presentes en toda la producción literaria de Circe Maya. Su poesía militante es reflejo de todas las tensiones de la época, y en ese contexto se centra el poema tal vez más conocido de Circe Maya, un poema que junto a otros ella entregó a Numa Moraes cuando se iba al exilio en el comienzo de la dictadura en el Uruguay. Un poema cuyo origen me parece interesante contar porque lo cuenta la propia Circe Maya, que fue producto de su tristeza ante la noticia trágica de la muerte en un enfrentamiento de una ex estudiante de sus clases liceales en el Liceo de Tacuarembó. La joven, que al momento de su muerte tenía 23 años e integraba el MLN Tupamaros, fue recordada por Circe Maya cuando con 15 años era su alumna, una alumna alegre, con una alegría intensa y contagiosa, que manifestaba cantando, y que cuando cantaba, dice Circe, iluminaba la clase con su voz. Cuando la muerte trajo su recuerdo, Circe pensó que cuando ella volviera a cantar, detrás estaría la voz de aquella muchacha. Y después, inmersa en esa realidad oscura de aquellos años, pensó que no solo la voz de aquella joven, sino la voz de todos los perseguidos, los deseados, los muertos, los desaparecidos, estaría presente en su voz y en la de todos los que lo recordaban. Así nació Otra Voz Canta, o también Por Detrás de tu Voz, como también se conoce a este poema, y al escribir aquel poema sintió que además no bastaba con solo la memoria, quería algo más potente, quería que esas voces los hicieran vivir, los sostuvieran, los llevaran consigo en el camino que empezaba. Y aquel poema se dilató, resonó en la experiencia colectiva y se convirtió en la voz de Biglietti en un canto de lucha y de resistencia, en un himno en el que a través de muchas voces, las voces soterradas de los desaparecidos y de los muertos, fueron vida abierta que llama a andar. Quiero dejarles como despedida entonces este poema de Circe Maya que troca la muerte por un incontenible afán de vida. En la voz de Daniel Biglietti, Otra Voz Canta. Entre los desaparecidos no hay inocentes. Todos fueron culpables de querer un mundo mejor. Por
detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memorias, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Bueno, como siempre, muy bueno, Silvia, muy bueno. Y bueno, supongo que en esas manifestaciones que seguramente hará el pueblo argentino en estos días, irán con ellos también esos compañeros que nos legaron tanto. Seguramente. Así es. Bueno, entonces nos vamos para el próximo lunes, hoy es 7/5, 12 de febrero. Volveremos con más Todos los Fuegos y con más A Dos Orillas. Claro que sí. Hasta el le decimos a la audiencia de que se viene la película. Sí, bueno. Dejemos en la próxima les cuento. En la próxima nos la dejan picando. Bueno, chao. Hasta el lunes 12 de febrero. Nos vemos.